quiero compartir un mensaje que se llama Traigan el libro. Dígale al que está al lado, traigan el libro. Escuchamos hoy día mucho acerca de avivamiento. Y le doy gracias a Dios porque Colombia está llamando la atención en cierta manera en otras naciones, ya no tanto por la vida de violencia y tantas cosas que se vivían, sino realmente por lo que Dios está haciendo en nuestra nación. Y escuchamos mucho que Colombia está en avivamiento. Cuando viajo me preguntan, cuéntanos del avivamiento en Colombia. Y con tristeza yo tengo que decir, no estamos en el avivamiento. Apenas estamos caminando y en los preámbulos de un avivamiento. Y yo diría que es un tiempo donde Dios nos está visitando y derramando su gracia sobreabundante, que tenemos que aprovecharla, porque indudablemente la gente está buscando de Dios con toda la pasión. Entonces, avivamiento es lo que sí esta nación necesita. Y cada vez que yo veo la condición de mi nación, veo las situaciones que estamos viviendo, hay un clamor en el corazón. Lo único que realmente puede cambiar nuestra nación es que Dios traiga un avivamiento. Y quiero definir ese término avivamiento de acuerdo a lo que la Biblia muestra que realmente es la esencia de un avivamiento, porque tenemos en nuestra mente mucho de que un avivamiento tiene que ver con las sanidades, con las caídas, eso es la añadidura más bien de un avivamiento. Entonces quiero, a manera de introducción, definirles lo que para mí es avivamiento, y he tomado algunas definiciones basadas en la palabra de Dios. Avivamiento significa volver a vivir. Esa es la definición de avivamiento. Algo que está seco y que está sin vida, pero que por el poder de Dios vuelve a vivir. Cuando usted va al libro de Ezequiel, en el capítulo 37, usted va a encontrarse un pasaje muy hermoso de una visión que Dios le da al profeta. Y el profeta ve un valle enorme lleno de huesos secos. Y el Señor le hace una pregunta al profeta: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y el Señor dice, humanamente no, pero tú lo sabes, Señor. Y a través de esa visión el Señor le dice, profetiza sobre esos huesos, profetiza y diles huesos secos. Y la visión es maravillosa, el pasaje es espectacular. Los huesos comienzan a levantarse, a tomar tendones, carne, y luego el profeta vuelve a profetizar y viene la vida. Lo que estaba seco vive. Eso es realmente la definición de avivamiento. Y tenía precisamente el mensaje, era del pueblo de Israel, cómo estaba el pueblo, lo seco del pueblo, lo muerto del pueblo, y que Dios viene con una visitación para traerles vida. Entonces, avivamiento significa volver a vivir. También avivamiento es un tiempo de visitación de Dios. Es el tiempo donde Dios desea revelar a su pueblo su gloria y su santidad. Es cuando viene el avivamiento, que la gloria de Dios se manifiesta de una manera muy grande sobre su iglesia, sobre una ciudad y sobre una nación. Avivamiento también es un tiempo de transformación, de cambios. Cuando hablamos de una vida cambiada, tiene cierto significado. Yo me gusta usar mucho más la palabra de caminar, para que las vidas no tanto sean cambiadas, porque yo puedo cambiar este púlpito de este lugar a otro y sigue siendo púlpito. Pero si yo le hago una transformación, es diferente. Ya no es el púlpito transparente, ya es un púlpito de madera. Entonces alguien me dice, no, pero es que ya no es lo mismo. Claro, porque se ha sido transformado. Entonces es un tiempo donde Dios realmente trae una transformación, y hay humillación y hay cambios. Charles Finney definió avivamiento de esa manera. Dice, avivamiento es un tiempo de quebrantamiento del corazón, doblegándose hasta el polvo en humillación y abandono de su pecado.
Voy a darle otra definición. Avivamiento es un tiempo de refrigerio. Porque la Biblia dice en Hechos capítulo 3, versículo 1, dice: así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y sean borrados vuestros pecados. Y termino con la última. Avivamiento es un tiempo de cosecha. Es un tiempo del poder de Dios obrando en sus milagros. Es un tiempo donde el cielo desciende a la tierra. Esta clase de avivamiento es lo que nuestro país, es lo que Latinoamérica, es lo que realmente el mundo necesita. Nada más puede transformar una nación sino un avivamiento. Y por eso quiero que vamos a 2 capítulos de la Biblia donde encontramos un avivamiento, un tiempo de transformación, un tiempo maravilloso de cambios a una ciudad llamada Jerusalén. Capítulo 8 y 9, por favor señálelo, allí tengámoslo. ¿Cómo estaba Jerusalén? ¿Por qué hablamos de la transformación de esta ciudad? Del cambio que vino sobre esta ciudad. Esta ciudad estaba sumergida en una tremenda ruina y depresión. Si usted va conmigo dejando el capítulo 8 y 9 señalado donde basaremos el mensaje y va al capítulo 1, se inicia en el versículo 1 hablando de un hombre, Nehemías, y dice: palabra de Nehemías, versículo 1, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas por fuego. Y ellos le dicen a Nehemías, porque Nehemías tenía carga por su ciudad, y lo primero que pregunta es: ¿cómo está Jerusalén? Y entonces ellos comienzan a describir la condición deplorable de la ciudad. Y no solamente la condición de la ciudad, sino la condición del pueblo que habitaba en la ciudad. Dice: están en gran mala afrenta. Los muros siguen derribados después de tantos años y las puertas quemadas. Gente había vuelto, pero no había hecho nada por los muros. Y la gente está en depresión y está en opresión. Y cuando Dios quiere hacer una transformación, cuando Dios quiere traer un cambio a una nación, a una ciudad, a una iglesia, Dios siempre va a levantar un hombre. Y cuando hablo de un hombre, no solamente estoy hablando de hombres, sino de una mujer también. Dios puede levantar un hombre, Dios puede levantar una mujer. Siempre hago la cuña para la mujer, porque sé los precios que ha tocado pagar. Entonces alguien me dice: ¿y dónde? Le digo: si usted va al capítulo 4 de Jueces, usted encuentra que Dios, en un tiempo de caos, en un tiempo de depresión de la nación, a Dios le plació levantar no a un hombre, sino a una mujer. Y gobernó 40 años y por 40 años trajo paz a la nación. Y Dios me mandó a predicar, no a ser presidente de esta nación. Mi mejor llamado. Entonces Dios levanta siempre un hombre o una mujer, y en esta ocasión, para la restauración natural, para la restauración de los muros, Dios levanta un hombre. Y como Dios levanta a este hombre llamado Nehemías, que está en una alta posición de gobierno, que no tiene ninguna necesidad, que tiene privilegios, pero que Dios comienza a poner esa pasión en el corazón de Nehemías, y es hermosa la reacción de él ante la noticia. La visión de Dios comienza a penetrar y la pasión de Dios. Verso 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré.
Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y el resto de la oración es preciosísima y sería lindo que usted la leyera, porque esa visión y esa pasión trajo también un clamor genuino, profundo, una oración impresionante. Y luego en el capítulo 2 usted lo va a ver inspeccionando la ciudad, no solo por el informe, él mismo fue y la vio, y luego convoca al pueblo que estaba en opresión, y luego les dice lo que Dios había puesto, y en el versículo 17 y 18 los reta a que no pueden seguir viviendo así. El pueblo reacciona, y el verso 18 es hermoso cuando ellos escuchan y dice: levantémonos y no estemos más en oprobio. Y comenzaron a edificar los muros. Y es hermoso porque en el capítulo 6, en el versículo 15 y 16 dice que a los 52 días, ¿cuántos años habían estado en ruina? Pero en 52 días, a pesar de toda la oposición que tuvieron, en 52 días los muros y las puertas de la ciudad estaban restauradas. Bendito sea el Señor. Yo en estos días sí, dele un aplauso al Señor. En estos días estábamos de vacaciones con mi esposo, visitando a uno de nuestros hijos en California, y duramos un mes, y en ese mes se aprovecharon para hacer algunos arreglos en nuestra casa. Y la casa estaba llena de polvo, pero yo no estaba ahí, gracias a Dios. Pero cuando llegué todavía estaba llena de polvo. El jueves en la noche, mis muebles por otra parte, y todo. Pero de ver todo lo que se había hecho, no me importaba el polvo. Estaba feliz con las cositas que se habían logrado hacer. Y allí, entre preparar y alistar el tiempo para estar con ustedes, medio organizando, y un gozo de poder otra vez volver a poner, tomando fotos y mandándosela a mi esposo y a mi nieta, que estaba deseosa de saber cómo iban quedando las cositas. Y estoy súper, hiper, mega feliz. Y así debió estar el pueblo cuando vio sus muros, cuando vio sus puertas. ¡Wow! Estamos felices porque los muros hablan de separación, y los muros hablan de seguridad, y las puertas hablan de muchas otras cosas más. Entonces vemos cómo una ciudad, a través de lo que Dios quería hacer, esa ciudad es restaurada físicamente. Pero ahora se dan cuenta que eso está restaurado, pero que necesitaban urgente otra restauración. Y era la restauración interna de sus corazones. Era que todo se había apagado. Era que estaban viviendo en una tibieza. Estaban dormidos. No había vida espiritual. No había pasión como la que ustedes tienen. Ayer, cuando Gilberto estaba cantando otra canción y levantaban las manos, yo estaba sentada allí y yo dije: Angelita, qué espectáculo ver toda esa gente moviendo sus manos al tiempo. Era preciosísimo. Y eso les faltaba a esta gente. Tenían los muros, tenían las puertas, pero necesitaban algo aquí adentro. Y Dios levanta otro hombre que trabaja en yunta con Nehemías, y ese hombre se llama Esdras, y lo levanta para traer una restauración espiritual al pueblo. Lo levanta para traer una transformación al corazón. Y por eso tenemos el capítulo 8 y parte del capítulo 9, donde miraremos cómo vino un avivamiento realmente a ese pueblo, cómo Dios trajo ese avivamiento, y Dios levanta a este hombre llamado Esdras para poder traer una transformación interior que trajera esa visitación de Dios. Y es hermoso porque aquí vamos al capítulo 8. Habían pasado muchos años. El pueblo, recuerden, había estado 70 años cautivo en Babilonia. Y aquí el capítulo 8 comienza diciendo en el versículo 1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, del cual había dado Jehová a Israel. Y aquí vemos cómo se
produce la sanidad de los corazones, la transformación de los corazones. Por eso titulé este mensaje Traigan el libro, porque el pueblo, después de ver todo lo que se había hecho, el pueblo fue convocado, y no es casualidad, fue convocado justo en una de las puertas que había sido restaurada, que se llama la puerta de las aguas. Cuando se encuentra este término en la Biblia, aguas hablan de tres aspectos. Aguas pueden hablar sencillamente de un tiempo de prueba. Cuando usted va al libro de Isaías, encuentra en el capítulo 43 que dice: cuando tú pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Está hablando de tiempos de prueba, cuando pasamos por mares tempestuosos. La Biblia habla en el capítulo 7, versículo 37 y 38, de aguas en una figura del Espíritu Santo. Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de venir sobre todos los que creyesen en él. Pero cuando la Biblia habla de las aguas, también está hablando de la palabra de Dios. El Señor le dijo a sus discípulos en Juan 15: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está hablando, han sido lavados por la palabra. Y aquí el pueblo ha sido convocado justo en la puerta de las aguas, en las puertas que simbolizan la palabra. Y el pueblo dice a Esdras: tráenos el libro. Había un hambre, había una sed, había una necesidad de esa palabra maravillosa. 70 años en la cautividad en Babilonia, 70 años que se la pasaron preguntándole a Dios: ¿por qué tú nos has traído a la cautividad? Confrontando a Dios todos los días: ¿por qué tenemos que ser esclavos? ¿Por qué estamos aquí? Vivieron deprimidos 70 años. Dejaron de cumplir una función maravillosa en esos 70 años, que era que los babilónicos y los medos y los persas pudieran conocer la gloria del Dios de Israel, aunque ellos estuvieran en cautividad. Y ellos, los babilónicos, le decían: cántanos las canciones, por favor, cántanos las canciones que cantaban allí en el lugar de su presencia, esa que cantó Gilberto. Y ellos, ¿saben qué decían? Hemos colgado nuestras arpas, no nos pidan que cantemos, no nos pidan, no nos pidan. Y 70 años, por 70 años no tuvieron la palabra, por 70 años no leyeron la ley, por 70 años estaban como huesos secos. ¿Qué sucedió en los días de Samuel? Cuando usted va al capítulo 3 del libro de Samuel, usted va a encontrar la misma figura. Y dice que en aquellos días de Samuel escaseaba la palabra de Dios. No había visión, Dios dejó de hablar. ¿Por qué? Porque el contexto del capítulo 3 al capítulo 2, y encuentra usted un liderazgo corrupto, un liderazgo donde esta palabra no fue enseñada, esta palabra fue sacada. Y cuando el libro es perdido, entonces tú puedes caminar como te dé la gana, porque no hay parámetros, porque no hay límites, porque no hay absolutamente nada. Es lo que hoy estamos viviendo. Usted dirá: no lo estamos viviendo, en nuestra iglesia no es así. Usted viene a esta iglesia, yo camino por tantas iglesias, yo predico en tantos congresos, yo quiero escuchar palabra que me alimente mientras ministro, y tristemente tengo que decirlo, es muy poco lo que recibo, porque a veces lo que oigo me da es ira santa. Y este libro, con tristeza tengo que decirle, ha sido sacado del púlpito. Ya no predicamos, ya los mensajes no están basados en esta maravillosa palabra. Ya los mensajes simplemente son motivacionales, son a gusto del cliente, lo que el cliente quiere escuchar. Es como un restaurante a la carta. No podemos afectar a la gente porque se nos va, no la podemos confrontar con el pecado porque se nos va. Una iglesia que no confronta el pecado está mal, váyase de esa iglesia. Pero una iglesia que confronta el pecado, aunque le duela, quédese. Estaba compartiendo ayer. Quédese, porque ahí es donde Dios está trabajando en su vida. Estaba compartiendo ayer de mi nietecita Dani, de 3 añitos.
Y ellos han sido enseñados en la palabra y han sido enseñados en la disciplina que muestra la palabra. Y cuando Dani no camina bien, su papá y su mamá le advierten y le dicen: Dani, si tú sigues haciendo eso, tú sabes lo que tienes que recibir. Y ella muy calurosamente dice: varita. Ok, ya sabes, la próxima varita. Y ella sigue. Y en estos días ella quería el iPad de su mamá. Y se les permite solo 5 minutos. Y se les pone una alarma, 5 minutos. Ya pasaron los 5 minutos, Dani. Y entonces y ella estaba metida allí en un jueguito. Y cuando pasaron los 5 minutos, su mamá le dijo: Dani, ya pasaron los 5 minutos. Es que no he terminado. Ya pasaron los 5 minutos. No, yo quiero el iPad de mamá. Yo quiero el iPad de mamá. Y siguió llorando como un disco rayado. Y ya me tenía a mí. Y el iPad de mamá. Y la mamá le dijo: Dani, si sigues así, ya sabes, te voy a dar varita. ¿Y qué quiero el iPad de mamá? Y digo: subamos. Y se van subiendo con la mamá en la escalera. Yo quiero el iPad de mamá. Ya sabes, sí, yo voy a tener varita, pero después quiero el iPad de mamá. Porque la palabra nos corrige. Y un pueblo que no es corregido en la palabra realmente está mal. Y voy a mencionar rápidamente 2 puntos de este mensaje. Primero quiero mostrarte el clamor del pueblo y luego quiero mostrarte los resultados de ese clamor. Aquí el pueblo está clamando: traigan el libro. Tenían hambre de oír. Amós capítulo 8 versículo 11 habla de algo que Dios va a hacer en estos días. Y dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Cuántos quieren esa clase de hambre? Y yo digo: Señor, por favor hazlo. Hambre de oír, hambre de que el pueblo diga: no queremos este mensaje, yo quiero que tú me prediques la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando yo comencé a predicar la palabra, me moví mucho dentro de la línea pentecostal, escuchaba mucho los pentecostales. Ahora yo soy pentecostal, pero normalizada. Pero fue muy lindo, muy lindo. Y cuando ellos escuchaban un mensaje que Dios los estaba confrontando, tú veías, y todavía lo veo cuando voy a predicar a algunas iglesias puertorriqueñas, y cuando la palabra les está llegando, ellos se paran y ellos son muy efusivos, así como ustedes. Ellos dicen ¿sabe lo que ellos dicen? Se para y dice: habla Jehová, habla Jehová. O si no, te dice: sigue predicando, sigue predicando. Eso quiere decir: me está llegando, me está doliendo, pero dale. Hambre. Y dice que Dios traerá hambre y sed, no de comida, sino de la palabra de Dios. El pueblo está unido en un mismo propósito, pidiendo el libro. Y el libro comienza a ser leído. Y en el versículo 2 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y vamos a ver lo que causó la lectura de la palabra: un pueblo atento y dispuesto. Dice el versículo 3: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley. ¡Qué cuadro! Esdras estaba en un púlpito más alto, de tal forma que podían verlo todos. Quiero que observe esto: él no estaba predicando como yo estoy predicando hoy. Él no estaba usando ilustraciones como yo estoy usando. Él estaba simplemente leyendo el libro de la ley. Y dice que la gente estaba atenta. Los niños que podían entender estaban atentos. Los hombres y las mujeres no estaban sentados, estaban parados, pero estaban atentos. Y cuando el libro es traído, hay que estar atento a lo que Dios quiere hablar.
Y el pueblo estuvo atento, pero también el pueblo no miró el reloj, el pueblo no miró el tiempo. Al iniciar este versículo 3, en la primera parte dice: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cómo le quedó el ojo? 7 horas leyendo. Amados, 7 horas. Y nos quejamos de un servicio de 1:30. No les importó el horario. Yo sé que aquí yo tengo que cumplir horario, tranquilos. Pero no le importó. ¿Sabe? La primera vez que el Señor me llevó a África fue muy lindo. África fue una pasión en mi vida. Y yo siempre digo, si yo hubiera sido soltera, me quedo en África. Porque llegar a África, en la parte sur, Zimbabue, Mozambique, fue volver a mis raíces. Yo crecí en un pueblo que el 80% de su población era raza morena. Y yo escuché nuestras empleadas en casa. Todo es cantando. Yo tengo una niña que trabaja con nosotros hace 26 años. Y ella es una cajita de música. Tú la regañas y ella está bailando. Sí. Porque en ellos, y yo creo que cuando lleguemos al cielo, los que van a dirigir la alabanza no es Hillsong. Los que van a dirigir la alabanza no es el lugar de su presencia. Serán los africanos. Y esas son mis raíces. Y todo lo hacen cantando y llevan el ritmo. Por eso la selección Colombia celebró de la manera que celebró. No por James, por un tumaqueño. Y usted ya sabe quién es. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Miñía. ¿Sabe por qué Miñía? Porque en Tumaco uno crece que al mejor amigo le dice ñía, compañía. Tú eres mi Miñía. Y él celebró al ritmo tumaco africano. Y la hizo famosa la selección Colombia. James lo hizo famoso con pararlo con la izquierda. Espectacular. Pero el pueblo estuvo atento. Y en África, para predicar en las tribus, en todo, a mí me tocó predicar y éramos 3 para yo poder predicar. Yo predicaba mi mensaje en español, mi amiga lo pasaba al inglés y había otra traductora que lo pasaba a Shona. Así es que el mensaje tomaba más tiempo. Y tú veías los africanos, mujeres africanas cargando un niñito amarrado acá y otro acá, absortos, así, 3. Y cuando terminaba de ministrar, lloraban, eran quebrantados. ¿Y sabe qué decían ellos? ¿Sabe qué decían? No decían lo que usted dice, ay, 2 horas, ay. No, ellos decían, ¿cómo nos ama Dios? Que para que le entendamos nos manda 3 personas. El pueblo estaba atento, no miró hora, no midió tiempo. Aparte de eso, había un líder profundo leyendo. Versículo 4 al 8, usted lee lo que hizo Esdras, cómo él verdaderamente empezó a impartir. Él no era solamente un sacerdote, él era un escriba. Y un escriba era un sacerdote que profundizaba en la ley de Dios. Esdras capítulo 7 versículo 10 describe su función de escriba. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Era un hombre que profundizaba. Qué importante es tener un líder que sea profundo en la palabra de Dios. Qué importante hoy día es poder tener un pastor que mantenga la palabra de Dios, que en su mensaje haya palabra de Dios, que realmente no sea su propia expresión, sino en la expresión de Dios a través de él. Y esto fue lo que pasó
con Esdras. La gente no miró al predicador, la gente no miraba a Esdras, ni miraba a los que trabajaban con Esdras haciéndole entender al pueblo. No, la gente miraba a Dios y miraba su palabra. Hermosísimo. Ahora quiero que miremos los resultados que trajo esa palabra. Ese avivamiento que se produjo en medio de un pueblo que había visto sus muros restaurados, sus puertas restauradas, pero que ahora Dios estaba trabajando con la restauración de sus vidas. Quiero mostrarte varios resultados de esa palabra que llegó. El primero es que produjo quebrantamiento y arrepentimiento. El versículo 9 dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué tremendo, oyéndola. Entonces, al leer esa palabra comenzó a traer convicción al corazón de ellos. No fue el predicador, fue la palabra que trajo una convicción. Esa palabra comenzó a penetrar en lo duro de la piedra de los corazones. Ahora, por primera vez, mientras la palabra era leída, comenzaron a entender por fin por qué estuvieron cautivos 70 años. Por fin comenzaron a entender que Dios había advertido, que Dios había hablado de la cautividad a causa de la rebeldía de sus corazones, a causa del pecado. Dios tuvo que permitir que fueran a la cautividad, y ahora la palabra era tan clara que la palabra les hacía entender que fue la justicia de Dios y que fue bien hecho porque ellos lo merecieron. Porque sabe una cosa, la palabra causa ese efecto. Por eso es tan importante que esta palabra no salga del púlpito, sino que permanezca en el púlpito. Jeremías capítulo 23 versículo 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La dureza del corazón solo puede ser quebrantado con esta palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 12, Gilberto lo puso en su canción, y dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. Esta palabra realmente trae a nuestras vidas una confrontación con el pecado que vivimos, y trae un quebrantamiento y trae un arrepentimiento que nos lleva a una transformación. Segundo resultado que produjo esta palabra fue una profunda adoración. Qué hermoso. El versículo 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová Dios, inclinados a tierra. Esta palabra tiene que estremecer nuestro corazón. Por eso es tan importante que tú no solo escuches la palabra los miércoles, no solo los domingos, es todos los días. Esta palabra tiene que ser meditada. Dios se lo dijo a Josué, Dios lo dijo en el Salmo 1, Dios lo habló en Jeremías, y Dios dice: nunca se aparte de tu boca ni de tu corazón este libro de la ley. Cada mañana mi tiempo con Dios es muy temprano, 5 de la mañana, porque después ya no tengo tiempo. Y en esa alba, allí yo vengo a esta palabra, y muchas veces no hago sino leerla y no me quedo sino en 3 versículos, porque Dios está hablando. Esta palabra tiene que hacernos llorar, esta palabra tiene que hacernos arder el corazón, esta palabra tiene que ser una pasión en tu
vida y en mi vida. En esta palabra, yo aquí estoy estrenando Biblia en estos días. Me siento mal por un lado, porque es que mi viejita ya las hojas en clima caliente vuelan porque están fuera de lugar. Pero esta palabra es algo maravilloso. Así es que trajo una profunda adoración, y el tercer resultado trajo un profundo gozo. Versículo 10 al 12 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo. La palabra los hizo llorar, confrontándolo con el pecado. Ahora el trabajo era que volvieran al gozo del Señor, y les decían: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermosísimo. Jeremías capítulo 15 versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Produjo un profundo gozo. Cuando esta palabra no produzca gozo en su vida, está mal. Ayer los jóvenes de la alabanza tuvimos unos minuticos, y cómo me gustó hablar con ellos. Y esta nueva generación me gusta porque está unida a la generación anterior. Ellos querían consejos. ¿Cómo supiste de tu llamado? ¿Cómo vienen los mensajes a tu vida? Y compartiéndoles a ellos, yo les decía, yo en mi iPad tengo una carpeta que la llamo en construcción, y hay otra que la llamo ¿cómo es que la llamo? La llamo que listos para predicar. En la carpeta de construcción yo guardo todo lo que viene a mí en mi meditación. Lo primero que Dios me da casi siempre es el título de un mensaje. Y a veces no me da el mensaje, sino el título. Entonces lo pongo en construcción, porque ahí estoy esperando qué es lo que... Pero hay otra que se llama en espera. Ya están listos, pero todavía espero la orden de que sean predicados. Están listos. Hay un depósito listo. Y a veces yo preparo para un lugar, un evento, y cuando llego al lugar y me subo al púlpito, el Señor me dice: no es ese, de los que estaban en espera, pero está aquí, porque esa palabra es un gozo para mí. Entonces yo les digo: es que la palabra en mi vida es una pasión. Les digo a los jóvenes: es que tú no te imaginas. Y ellos dicen: se te nota. Produjo un profundo gozo, produjo una profunda obediencia. Del versículo 13 al 17, no lo voy a leer. Usted va a ver que por primera vez después del tiempo de Josué, ellos vuelven a celebrar la fiesta de los tabernáculos. No la habían celebrado desde Josué. Qué triste, se habían olvidado. Y ahora vuelven a obedecer a Dios. Los tabernáculos era una fiesta donde ellos construían carpas, porque la fiesta de los tabernáculos les recordaba a ellos su peregrinaje en el desierto. Cómo armaron carpas, desarmaron carpas, caminando hacia la tierra prometida. Ahora estaban en la tierra prometida y no podían olvidar lo que Dios hizo por ellos en ese peregrinaje. Trajo una profunda obediencia, y lo último, produjo separación y confesión y un perdón identificativo. Capítulo 9, versículo 1 y 2, y estamos terminando el mensaje. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres.
una separación. La palabra les hizo entender que muchos de ellos se mezclaron con la gente que Dios dijo que no se mezclaran. Y al venir esa palabra trajo tanta convicción de pecado que ellos se separaron de los que se habían juntado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y si usted sigue leyendo el capítulo 9, hay un despertar y viene un gran avivamiento a la ciudad. Un gran avivamiento que fue producido por ser traído el libro. Cada avivamiento que viene sobre una ciudad, sobre una nación, tiene que ver con volver a traer la palabra al pueblo. El avivamiento de Josías, si usted lee en Segunda de Crónicas, encuentra que estaban restaurando el templo. Y es triste que el sacerdote en el templo encuentra el libro que se había perdido. Y lo trae al sacerdote y le dice: hemos encontrado el libro. Y el sacerdote se lo lleva al escriba y le dice: encontramos el libro. El escriba lo lee y se lo lleva al rey, y el rey a la profeta. Y luego el rey se para ante la congregación y lee el libro, y el pueblo entra en arrepentimiento y un gran avivamiento viene. Dios desea derramar un avivamiento sobre Colombia, y ese avivamiento va a tener mucho que ver con volver a traer el libro a nuestros púlpitos, a nuestros corazones. Que Dios nos ayude, que Dios realmente traiga esa hambre y esa sed por esta bendita palabra. Póngase en pie un momentito allí. Si usted tiene su Biblia allí, yo quiero que usted la tome en sus brazos y la ponga aquí en su corazón. Abrácela por un momento como un acto profético, como una señal de que hemos realmente recibido esta palabra en esta mañana. Abrácela por un momento y dígale junto conmigo al Señor. Haga esta sencilla oración con sus ojos cerrados, pensando en lo que Dios nos ha hablado, y dígale: Señor, perdóname por la indiferencia hacia tu palabra. Perdóname, Señor, las tantas veces que he corrido de aquí para allá, que aún he estado en el servicio de tu obra y no he abierto esta palabra, no he meditado en ella. Gracias por los mensajes que me das en la iglesia, pero quiero escuchar el mensaje directamente de ti a mi corazón. Que la palabra profética se cumpla en mi vida. Trae, dígale al Señor, trae hambre. Dígalo duro: trae hambre y trae sed de esta palabra maravillosa. Despierta mi corazón a tu palabra, que yo pueda, como dijo Jeremías, comer esta palabra, y esta palabra sea dulce a mi paladar, conviérteme en un adicto a la meditación de la palabra. Señor, dame una pasión por esta palabra y despierta en mi corazón un avivamiento, y que esta palabra confronte mi vida del pecado, de la tibieza, de la indiferencia, de la superficialidad, y tu Espíritu Santo sople sobre mis huesos secos para traer tu vida y darte gloria y honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Alegra tenerte cerca, tener tu fuerza, oh Dios. Brillas intensamente, puedo ver la eternidad en ti. El verdadero, las estrellas adornan tu reino, y en tus ojos puedo ver la eternidad que tú me das por amor. Nada en este mundo nos separará, tu fidelidad es mi libertad. Alegra
tener